estos días se habla constantemente de SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad, y COVID-19, que es la enfermedad en sí. Y hay personas que se preguntan, ¿qué es exactamente un virus? En este vídeo intentaré explicarlo de manera sencilla. Se considera ser vivo a todo lo que puede realizar funciones vitales, como pueden ser nutrirse, relacionarse y reproducirse. Los virus se consideran seres acelulares, entre otras cosas porque no pueden reproducirse si no están dentro de una célula de otro organismo parasitando su maquinaria metabólica. Los virus serían como cajas diminutas, que no son visibles con un microscopio óptico, submicroscópicas, con algo de material genético dentro. Al infectar una célula, los genes del virus se infiltran en el genoma de la célula, obligando a ésta a producir copias del virus. Dentro de un virus de la misma especie, cada individuo recibe el nombre de virión. Individuo va entre comillas porque los virus se podrían considerar al borde entre lo vivo y lo muerto, ya que, como ya hemos dicho, son seres acelulares. Entonces no tiene mucho sentido de hablar de individuo, ¿no? Es como una especie de plaga, ¿no? Se podrían considerar directamente enfermedades. El caso es que cuando una superficie está contaminada, porque alguien ha tosido sobre ella, estornudado o lo que sea, la superficie estará llena de viriones. Y ahí se quedarán, inertes. Porque cuando nos fijamos en estos viriones, en concreto, resulta que no hacen nada. El virión en la mesa no se mueve por sí mismo, no se alimenta, no se divide en dos para reproducirse, esas cochinadas son más típicas de bacterias. En nada se diferencia de una piedra en cuanto a eso. Allí se quedará el virión hasta que, por ejemplo, se degrade por falta de humedad o se rompa porque usamos un producto de limpieza sobre la mesa, que es más rápido. Aunque no coman, o no se muevan, o no se reproduzcan sobre la mesa, no quiere decir esto que sean inofensivos. Pueden ser peligrosos, muy peligrosos, pero no sobre superficies inertes. El peligro puede llegar cuando entran en el cuerpo de un animal, por ejemplo, el cuerpo humano. Y ahí ya la hemos liado. Si alguien entra en contacto con las partículas del virus al tocar la mesa, y luego tocarse los ojos con los dedos, al estar en una habitación con gente que tose o estornuda, al mantener relaciones sexuales sin protección, entonces los viriones pueden entrar en su cuerpo. Y ahí es cuando el virus comienza su batalla contra nuestro sistema inmune. Porque esas cajitas submicroscópicas e inertes que no hacen nada sobre la mesa pueden desencadenar una enfermedad terrible. A través del aire, la sangre, la mucosidad, los viriones pueden llegar a diferentes partes de nuestro organismo. Un virión se compone de diferentes partes. La caja, que ya hemos mencionado, recibe el nombre de envoltura vírica. Esta envoltura tiene en su superficie unas piececillas que son, digamos, como la clave. Algo así como unas llaves que permiten que el virus entre en la célula, inyectando en ella su material vírico. Cada piececilla de la envoltura vírica está hecha de una proteína especial. Las células de nuestro cuerpo también tienen proteínas en su membrana, ¿vale?, que sirven, entre otras cosas, para que las células se comuniquen entre ellas. Y una de las funciones que hacen estas proteínas es comunicar entre células, que, por ejemplo, son células propias del organismo y que no hay que atacarlas. Pero tienen más funciones, claro. Los virus se aprovechan de esto, digamos, es la puerta trasera que utilizan para hackear las células humanas o las de los animales, plantas, hongos o lo que sea que vayan a infectar. Entonces, las piececillas de la envoltura vírica van a encajar con las piezas que hay en la superficie de algunas de nuestras células y entonces lo que va a pasar es que la envoltura vírica se fusiona con la envoltura de la célula y el virus entrará, como entraría un ladrón en la cámara acorazada de un banco. Cuando estaba el virión en la mesa, no era capaz de hacer nada. Pero dentro de un ser vivo, la cosa cambia y mucho. Ahora el material genético del virión está dentro de la célula y parasitará su metabolismo para que la célula trabaje para él, entre comillas. Poco a poco la célula se llena de copias del material genético del virión y copias de las piezas necesarias para hacer la envoltura y las piececillas que ya hemos comentado. Es decir, todo lo que tiene que tener el virus. Cuando los componentes de los nuevos viriones se ensamblan, salen de la célula llevándose parte de su membrana. Y el virión vuelve a estar disponible para infectar más células, siempre que se enganche a otra célula del tipo apropiado, ¿no? En caso de los virus que te dan enfermedades respiratorias, tendrán que ser células del pulmón.
Los virus que te dan enfermedades del tracto digestivo, pues tendrá que ser el tracto digestivo. Cada virus, digamos, está especializado en una célula. Vale, pues eso. Saldrá de la célula el virus y ya estará disponible para volver a infectar a otra. El problema es que no es solo uno, ahora son muchos más, pero muchos más. Entonces, a modo de resumen, los virus serían parásitos obligados que solo pueden reproducirse utilizando los mecanismos de células ajenas. Digamos que es un parásito que se ha simplificado tanto que ya no parece vida, podríamos decir. Así pues, porque algunos virus, como ya hemos explicado, producen enfermedades solo en un tipo de tejido, como podrían ser las vías respiratorias. Pues porque solo las células de las vías respiratorias, en este caso, tienen una proteína en la membrana que el virus reconoce y puede utilizar para infectar. Es decir, el virus está adaptado a eso. Es como si el ladrón solo tuviese la llave para ese tipo de cámaras acorazadas y qué casualidad todos esos bancos estuvieran en la misma zona, ¿no? En los pulmones, en la tráquea, que está más o menos todo junto. ¿Por qué dicen que no hay que usar antibióticos contra virus? Primera pregunta frecuente. Pues bueno, los antibióticos, como dice su etimología, funcionan bien contra aquello que está vivo, ¿no? Son antibiótico, antivivo. Son sustancias que perjudican la actividad de células vivas como las bacterias. Es decir, los antibióticos se utilizan contra bacterias, no contra virus. Los virus no son vida en forma de célula, son seres acelulares. Por eso los antibióticos no solo no ayudan contra los virus, sino que pueden ayudar a las bacterias a hacerse más resistentes o incluso intratables con antibióticos, que es lo que pasa, uno de los principales problemas que tiene la ciencia médica actualmente. Entonces, ¿qué hay de las mutaciones? Dijeron en la tele que cuando un virus se siente amenazado, empieza a mutar y se adapta. Bueno, eso hay que cogerlo con pinzas porque no es del todo cierto, ya que, es bonito de pensar, pero eso es lamarquismo. La evolución neodarwinista no habla en estos términos. En ocasiones los periodistas dicen que estas cosas para tratar de explicar conceptos complejos de manera simple, pero es demasiado incorrecto e induce a posteriores errores. Los virus no mutan para adaptarse a algo, se producen mutaciones constantemente, por ejemplo porque la célula que fabrica copias del material genético del virus comete algunos errores, o porque hay fallos a la hora de ensamblar las piezas, o lo que sea. La mutación significa variación, es algo distinto al modelo original, ¿no? Cuando se produce un error, es distinto, por lo tanto ha mutado, ha variado. Vale, así que de vez en cuando aparecerán mutaciones dentro de una especie concreta de virus y algunas pueden verse seleccionadas positivamente, es decir, que el virus es mejor, ¿no? Por lo tanto habrá mayor cantidad de billones con esta mutación en la siguiente generación, entre comillas, porque bueno, no es del todo correcto hablar de generaciones cuando no podemos hablar tampoco correctamente de individuos. Entonces, como son mejores, pues son más eficaces y hay más. Pero también se pueden seleccionar negativamente. El virus es peor y pues va desapareciendo, se va haciendo menos frecuente, ¿vale? Esto es un poco controvertido y seguramente me critiquéis, pero existe un estudio, no muchos, este estudio está bastante criticado, que ha analizado 103 secuencias genéticas del SARS-CoV-2 y ha encontrado mutaciones en 149 posiciones de la secuencia. El mismo estudio indica que dentro del SARS-CoV-2 hay dos grupos de biones. Uno de estos grupos resulta poco más contagioso, ¿vale? Es un poquitín más capaz de contagiar y provoca un COVID-19 un poco más dañino. Es un poco más malo este virus, ¿no? Una pequeñísima variación un poco más peor. Entonces, como hemos vigilado mucho a los pacientes que estaban más graves, es decir, con esta cepa peor, parece que hemos seleccionado negativamente, es decir, lo hemos fastidiado para que se contagie ese grupo de biones más dañino, es decir, lo hemos vuelto menos frecuente. Entonces, el menos dañino, al estar menos vigilado, supuestamente habría más. Pero bueno, como digo, este estudio ha sido muy criticado en la comunidad científica y aún está en discusión, ¿vale? Todavía queda mucho por discutir sobre esas deducciones. Pero ahí está. Vale, imaginaos, yo qué sé, una población de lobos. Esto es más visual y más correcto. Que es extremadamente eficiente a la hora de matar herbívoros, ¿no? Siempre que salen de caza consiguen matar a alguno y nunca fallan. ¿Qué pasará con esta población? ¿Esta población crecerá y será siempre feliz y comerán perdices? No. Esta población tardará poco en extinguirse, ya que se quedarán pronto sin comida. ¿Vale? Los lobos tienen que ser eficaces, pero no mucho, porque si no, pues
triunfan demasiado y, claro, se quedan sin comida. Tienen que fallar para que los herbívoros no se extingan y puedan tener comida siempre. ¿Vale? Esto mismo va a pasar con el virus. Imaginaos que el virus es el lobo y nosotros somos los herbívoros. Pues pasa igual. Si se carga a todos los humanos, pues no hay humanos para el siguiente año. Entonces, pues no es renta, ¿no? Si los virus son muy letales, puede ser contraproducente. Pensémoslo, los viriones necesitan células vivas para multiplicarse. Si el virus mata a todos los animales a los que infecta, llega un punto en el que no hay nuevas células que infectar. Por tanto, el virus no puede perdurar para siempre, que es lo que intentaría, ¿no? Al mutar, bueno, no, el virus no tiene voluntad. Los genes simplemente, si no quieren extinguirse, tienen que, entre comillas, ser egoístas, ¿no? Pero entre comillas. Vale, entonces, ¿qué es lo óptimo para el virus? Pues tener una letalidad intermedia, ¿no? Ni muy fuerte ni muy débil. Entonces, lo óptimo para el virus sería hacerse endémico de una especie como la nuestra, y este es el caso de la gripe, que cada año vuelve ligeramente mutada, ligeramente distinta. Vale, algunos virus son muy letales en una especie, pero al mismo tiempo causan muy poco o ningún daño en otra especie. Esa segunda especie, ¿vale?, la que causa poco daño, es el reservorio natural del virus y asegura la supervivencia de dicho patógeno. ¿Dónde está la gripe cuando en verano no hay nadie con gripe? Pues en animales, se supone. Vale, esa segunda especie es el reservorio natural, vale, y asegurará la supervivencia de este patógeno, sea una bacteria, sea un virus, sea lo que sea. De ahí el miedo al famoso salto entre especies o zoonosis. En el caso del coronavirus estaría adaptado al murciélago, pangolín o el animal del cual fuera endémico, que aún no se sabe del todo bien, y al saltar a humanos, ni el virus ni el sistema inmune de los humanos estaban adaptados. ¿Vale? Ni el sistema inmune se sabe defender, ni el virus sabe decir voy a cortarme un poco, ¿no? Es todo lo letal que puede ser en el cuerpo humano. El pangolín sería lo letal que tendría que ser, estaría adaptado a ser lo justo para estar ahí siempre en el pangolín, pero al saltar humanos pues es como si estuviera sin límites, ¿no? Puede hacer todo lo que quiera y más, y no está adaptado a ser menos letal para ser endémico en el humano, ¿no? Como querría ser todo virus. Por eso, pues, como no están adaptados ni el uno ni el otro, ni el sistema inmune de los humanos ni el virus, al humano, pues es mucho más agresivo y patogénico que en murciélagos, en pangolines o en lo que fuera que fuera endémico. Y en consecuencia es capaz de producir pandemias, como casi todos los coronavirus han sido capaces. En conclusión, en el mundo de los virus, bueno, hay coronavirus que producen la gripe y no son tan capaces de pandemias, pero bueno, es cierto que en otros años ha habido otras pandemias de este tipo. No tan fuertes, seguramente, pero ha habido. Conclusión. El mundo de los virus es fascinante. Es una cosa biológica más numerosa en nuestro planeta. Hay muchísimos tipos de cajitas de formas muy variadas, con envolturas y sin envolturas, que penetran células de distintos modos, que infectan animales, plantas, hongos, bacterias, como es el caso de los bacteriófagos, o incluso otros virus, que son los virófagos. Y también son interesantes desde un punto de vista evolutivo. Su forma de parasitar células metiéndose dentro de ellas y usándolas como fábricas ha causado fenómenos de transferencia horizontal de genes, es decir, intercambios de genes entre especies diferentes. Y bueno, pues parece que algunos de estos virus ya estaban coexistiendo con el último ancestro común universal, con Luca. Y se supone que es eso, el ancestro de toda la vida actual. Ancestro común que tiene toda la vida existente en la Tierra.